Editorial. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente vamos a hablar de la economía, esta vez para ser parte del balance anual de 2014. Y también llega el alcalde de los Estados Unidos el próximo año a echarle la mano a El Salvador en seguridad. De eso más hablamos en República. Bueno, nuestra economía aparentemente crecerá no más del 1,9% este año de 2014 y la ASI ha sido muy crítica en este sentido. Pero para hablarnos más de este tema, ya se encuentra con nosotros esta mañana Jorge Dabú. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. También nos acompaña Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días, Carlos, un gusto. Bueno, ya parece que a final de año siempre es un rito venir y hablar de lo mismo, que no crecemos ya durante varios años. ¿A qué debemos esto, don Jorge? Bueno, sí, la verdad que deberíamos estar celebrando que estamos cerrando un buen año en donde resolvimos todos los problemas de inseguridad, de salud, de educación de la gente, pero lo que nos toca es hacer un balance de una realidad diferente. Yo creo que el país necesita darse cuenta, ese es el paso número uno, que no nos hemos dado cuenta, que estamos en una situación agobiante y que necesitamos hacer las cosas diferentes. Mientras no reconozcamos eso, vamos a seguir asumiendo que las cosas están bien, que es un proceso natural, que ya pasará esta noche oscura y amanecerá un día más brillante, pero si no cambiamos en mucho de lo que hacemos, será difícil obtener ese resultado. Ahora, la ASI decía en su balance que para crecer a tasas del 4 o 5%, lo ideal sería tener un plan de trabajo definido y ellos perciben que no lo existe. Bueno, hasta el momento, como a modo de ejemplo, el gobierno no ha presentado cuál es su plan quinquenal. Y eso, pues, creo que es importante señalarlo porque hemos venido diciendo desde hace muchos años que el país requiere de una visión de nación. O sea, que todos los sectores, todos los salvadoreños nos pongamos de acuerdo acerca de qué país queremos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer, porque eso es lo que nos da la pauta. Pero esto de no tener ni siquiera un plan quinquenal todavía, es como que le digan a uno, vamos a ir de viaje, montate en un avión, no nos preguntes para dónde vas. ¿Cómo se puede preparar uno si no sabe si va para Alaska a un frío donde tiene que llevar abrigo o si va para Hawái donde tiene que ir en calzoneta? O sea, un modo sencillo de explicar que a la hora que no hay planificación es difícil prepararse, es difícil invertir en esos campos. Y por otro lado, también hemos venido diciendo que aquí existe incertidumbre política, que esa es la raíz de todos los problemas económicos, se encuentra en la parte política. Mientras no sepamos si vamos a tener economía social de mercado o vamos a tener socialismo del siglo XXI, cuáles son las reglas que se van a aplicar, cuál es el sistema democrático que queremos, si la democracia representativa o la participativa, la incertidumbre que se genera no da la confianza suficiente para que venga la inversión nacional y extranjera, que es el primer paso para crecer, para generar trabajo, empleos, bienestar y desarrollo para El Salvador. Ahora, ingeniero Dabú, ¿no se han reunido ustedes o han tenido conversaciones, digamos, serias de carácter técnico con el secretario técnico de la presidencia, el ministro de Economía, como para que les comenten cuál es el rumbo de país que ellos quieren? A ver, creo que vale la pena mencionar que al inicio de este gobierno tuvimos dos, tal vez tres, pero creo que fueron dos reuniones con el secretario de Diálogo, don Hato Asbun, y parte de su equipo para ver justo eso. De hecho, quedaron que nos iban a hacer una presentación sobre los problemas estructurales del país, que iba a llegar Naciones Unidas a hacernos esa presentación, y eso hasta ahí quedó. Nunca se hizo esa reunión. Luego la dinámica entre seguridad, entre otros problemas, Triángulo del Norte, la verdad que las cosas quedaron en el tintero y ya no nos pudimos reunir. Y por otro lado, el ministro de Economía, que puede tener buenas intenciones, necesita tener también el torque adentro del gobierno para que la buena voluntad se convierta en buenas políticas públicas, porque de lo contrario nos va a pasar como la fábrica de empleo, que nunca llegó, nunca se vio, nunca se encendió. Entonces eso es lo que sucede cuando esto es solo buena voluntad, pero no hay una visión estratégica compartida y una política pública consecuente. Es decir, todos marchamos hacia el mismo lugar, todos me refiero al gobierno,
y tenemos una visión clara de hacia dónde vamos. Pareciera que esas piezas del rompecabezas no están en su lugar y eso obviamente influye en lo que estamos viendo y en esa primera frase que tú hacías. ¿Por qué estamos otra vez cerrando el año con preocupación de dónde estamos y para dónde vamos? Ahora, ustedes en el marco del evento anual que hacen en ADE, recuerdo que presentaron un folleto, no es un folleto, pero un proyecto básicamente de modificaciones a leyes a través de las cuales se podía dinamizar la economía. Algo de lo que ustedes propusieron en ADE se retomó. A ver, te comento. Ese fue quizás de los 14 ENADES, el ENADE que más trabajo involucró. Se tuvo 8 abogados, 6 economistas, directores ejecutivos de 50 gremiales y representantes de 236 sindicatos laborales trabajando en esa mesa. Y lo que se buscó era remover todos los obstáculos a la competitividad, a la inversión, al desarrollo, y se hizo un documento que tenía alrededor de 40 leyes transversales, 6 nuevas propuestas de ley, en donde se fue agarrando cada una de las leyes, Carlos, y se decía, ¿cuál es el obstáculo que esta ley genera para la inversión? El artículo 12, 13 y 14. ¿Cuál es la propuesta de cambio? Y se hicieron propuestas de cambio, es decir, el trabajo completo para remover los obstáculos. Desgraciadamente en el lado del gobierno esto no ha caminado, pero quiero darte una buena noticia, que yo me reuní con la gente del MCC, de Fomilenio, de Estados Unidos, y les expliqué porque ellos tenían la idea. Me dijeron, mire, vamos a hacer un estudio, un análisis sobre la competitividad del país y cuáles son los obstáculos. Les dije, mire, ya está hecho, aquí está, se lo entregamos, y no solo se lo entregamos, sino que estamos a la orden para echarlo a andar. Tengo programada una reunión la próxima semana con otras instituciones y lo que esperamos es que sea a través de ese mecanismo, a través de ese esfuerzo y ese proyecto, que esto se pueda tener buenos resultados. ¿En qué áreas específicamente de la gestión del Estado y del gobierno quisieran ver cambios ustedes, señor Cardenal, para poder, digamos, dinamizar la economía? Bueno, primero debe de haber claridad y debe de haber un compromiso, debe de haber un discurso que vaya acompañado de acciones concretas. Jorge mencionaba las dos únicas reuniones que hubieron con respecto a cómo buscar el desarrollo y cómo buscar el desarrollo del país, el desarrollo integral. Y el primer impasse que tuvimos fue, bueno, en la primera reunión acordamos que lo que se debía de propiciar el crecimiento. Entre la primera y la segunda reunión se metió al Congreso un nuevo paquete fiscal de manera inconsulta. Inconsultas no solo con nosotros, sino que con los mismos diputados. Ya la segunda reunión, cuando uno hace el señalamiento de que, miren, estamos hablando una cosa y se está haciendo otra, entonces las reuniones se suspenden hasta la siguiente reunión, que ya cambiamos de tema y empezamos a hablar de seguridad. Entonces lo que sucede aquí es que esa incoherencia, llamémoslo así, entre lo que se dice públicamente y lo que se hace, genera una contradicción tal que produce desconfianza. Y la desconfianza mata cualquier posible iniciativa que se pueda hacer, porque nadie va a invertir en un país en el que desconfíe de sus autoridades y no sepa cuál es el rumbo hacia donde se lleva. Si aquí tenemos una ley o tenemos unas reglas de juego al comienzo de la semana y después cuando se reúne la Asamblea Legislativa de repente amanecemos con nuevas reglas de juego que dan al traste con cualquier planificación que se haga a mediano o a largo plazo. Entonces nosotros estamos diciendo de que por eso es importante definir el rumbo del país, definir las reglas de juego y actuar coherentemente con el compromiso que uno hace a la hora de proponer las cosas. Si yo digo que voy a hacer esto, lo hago, pero no digo que voy a hacer esto y voy a hacer otra cosa. Al grado tal que vemos con tristeza, porque se señala todos los años, como tú bien lo has dicho, de que el gobierno siempre hace proyecciones alegres y dice, este año vamos a crecer 4%, 3%, y de ahí tenemos que venir a enfrentarnos con la dura realidad. En la presentación de este presupuesto, ya el gobierno nuevamente hace cálculos alegres y empezó a decir que los ingresos que iba a tener para el próximo año estaban basados en un crecimiento de 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, hasta 2.8 han dicho. Y nosotros les decimos, todos los indicadores económicos señalan que no vamos a llegar ni a 2. Con suerte
pasamos de 1.7, con suerte. Entonces, ¿cómo podemos planificar? Entonces, a medida que va pasando el tiempo y en el camino se van modificando las cifras, se van modificando los datos, al grado que hace casi imposible que uno pueda creer en lo que nos dicen y planificar a mediano y a largo plazo. Ahora, don Luis Cardenal, usted hace unos minutos planteaba que no sabemos si vamos a tener una economía social de mercado o un socialismo del siglo XXI. ¿Qué signos específicamente mira usted en que nos vamos inclinando, diría yo, o si le entendí bien, hacia el socialismo del siglo XXI? Bueno, hay cosas que son sumamente claras. Dicen que cuando ves la casa del vecino incendiar, pon tus barbas a remojar. Uno ve signos como por ejemplo el hecho de que la intervención del Estado, la intención de que la intervención del Estado en el mercado sea cada vez más grande. Yo no digo que el Estado no intervenga, ¿verdad? Pero tienen que haber reglas claras en el mercado y que deben de ser respetadas, y el Estado no debe estarse metiendo constantemente a menos que hayan abusos o hayan distorsiones o hayan incumplimientos. Pero aquí no se deja trabajar el mercado porque el Estado siempre quiere estar encima. Hay propuestas de una ley de aguas que tienen todos vicios de control estatal y casi de expropiación. Vemos constantemente cómo la institucionalidad del país es tomada, cómo podemos nosotros confiar en un sistema electoral, por ejemplo, cuando vemos que el Tribunal Supremo Electoral en el pasado, ojalá que esto cambie de cara al futuro, el sistema electoral es manejado por las cúpulas partidarias, y la cúpula partidaria que hace arreglos con otros partidos para tomarse el tribunal electoral. Entonces ya no tenemos justicia electoral, sino que tenemos influencia electoral en el tribunal para hacer lo que nos conviene a un partido o al otro. Lo mismo sucede en el sistema judicial. Cuando se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vemos ese tipo de discusiones en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía de la República, en la misma policía. Entonces vemos que hay un intento de irse tomando las instituciones, no para que funcionen en beneficio de la población, sino que para que funcionen en beneficio de un interés político partidario o ideológico, que es contrario muchas veces a los deseos y a las necesidades que tenemos los salvadoreños de que los problemas se resuelvan. Entonces, cuando uno ve esto y uno lo compara con lo que está sucediendo en otros países, el último ejemplo es la situación que se está dando con los medios de comunicación, en la cual todos ustedes están involucrados. Y vemos lo que ha sucedido en Ecuador, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que ha sucedido en Argentina, lo que ha sucedido en todos los países donde este sistema llega a tomar control de las instituciones políticas. Entonces uno se preocupa y uno ve los resultados de esas instancias en estos países y dice: yo no quiero esto para El Salvador, yo quiero algo diferente. Pero eso es lo que tenemos y eso es con lo que tenemos que lidiar. Ahora, señor Dabú, las exportaciones en El Salvador cayeron aproximadamente unos 219 millones de dólares. Eso es un retroceso aproximado del 4,7%. Los sectores económicos que más bajaron se encontraba entre ellos, por ejemplo, el sector café, el té, las especies, la maquila, el subsector de las bebidas y líquidos alcohólicos, el del hierro, acero, etcétera, ¿no? Dentro de la propuesta de ENADE, y retomando un poco ese documento que ustedes propusieron, y para aterrizar el tema, para que la gente que está en casa nos entienda, nombre 2 o 3 leyes a través de las cuales nosotros podríamos dinamizar la economía si elimináramos esos incisos que son nocivos precisamente al desarrollo económico. Te pongo un ejemplo que quizás es de los más significativos. Hay y tenemos un inventario, Casalco lo tiene, la Cámara de la Construcción, que hay alrededor de $1.000 millones en proyectos detenidos por el tema de medio ambiente, los permisos medioambientales. Nosotros decimos: mire, hay que cumplir con los permisos, pero hay mecanismos que pueden facilitarlo, y te doy el ejemplo de la propuesta. Así como al cierre del año un auditor fiscal pone en tu empresa la firma y dice: lo que él está declarando es cierto, es correcto, y yo como auditor fiscal respondo penalmente si eso no es así, él hace todo el trabajo que le tomaría 6 meses hacer al gobierno, 8 meses hacer al gobierno, él lo hace en 6 días, firma,
autoriza, y no quiere decir que el gobierno no puede pasar 6 meses revisando lo que tenga que revisar, pero ya desentrampaste el proyecto, ya desentrampaste tu declaración. ¿Por qué no hacer lo mismo con auditores medioambientales que vienen y cumpliendo con la ley? No estamos diciendo que no se cumpla la ley, cumpliendo con la ley. Este es tu proyecto, mire, no, aquí esto no está bien, arreglémoslo. Mire, esto hay que hacer tal cosa, hagámoslo. Ya está hecho, fabuloso, aquí está el sello, deme el permiso. Ya que se queden 2 años si quieren hacer todas las averiguaciones o lo que tengan que hacer. Eso te libera automáticamente $1.000 millones en inversiones, que es lo que necesita el país. Y te doy otro ejemplo. La ventanilla de agilización de los trámites de exportación, por decirte algo. Se supone que es para agilizar. Entonces te dice, usted tiene que cumplir con los siguientes requisitos: A, B, C, D, E, y llega hasta la Z. Eso es para agilizar. Y cualquier otra cosa que se le ocurra al funcionario que tenga que pedir. Ese tipo de cosas no son nada más que burocracia y obstáculos al crecimiento y al desarrollo del país. Y hay cosas que son fácilmente simplificables, que no estás violentando ninguno de los principios legales, que no estás haciendo nada más que buscar mecanismos para agilizar los procesos. La cantidad de documentaciones para hacer exportaciones, los procesos burocráticos de permisos. A veces tú tienes que ir a una oficina a sacar algo, te vas a otra a hacer lo mismo. Y cuando terminas todo el vía crucis, tienes que volver a empezar porque ya se te venció el primer permiso. Ese tipo de cosas no pueden ser. Hay una gran cantidad de propuestas. Ahí se habla de una ley, por ejemplo, que tiene mucha importancia y que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Contencioso, va a estar promoviendo, y es que se establezca con claridad los tiempos, los procedimientos, el silencio administrativo y otras cosas en las funciones del Estado, porque eso le obliga un poco al Estado a actuar correctamente y a actuar eficientemente para ir con la dinámica del país, para ir con el desarrollo del país. Ese tipo de cosas, y están ahí plasmadas también, creemos que son cosas que perfectamente pueden hacerse y que nos pueden dar nuevas oportunidades para inversiones. Bueno, para cerrar entonces este tema, señor Cardenal, Javier Simán es citado en uno de los periódicos de nuestro país diciendo que mientras el gobierno de turno y el partido de gobierno no apoye ya las propuestas o las reuniones que se dan a puertas cerradas, dice, y no caminen en la misma línea, entonces estas iniciativas no van a avanzar. ¿Se sienten escuchados como sector privado? No sabría qué responderte, Carlos, porque tenemos reuniones, tenemos acceso a platicar, pero no sé si será un diálogo de sordos en donde hablamos, pero no nos escuchamos, porque las cosas, y lo dijimos al inicio del proceso de diálogo, nosotros queríamos que fuera un diálogo franco, sincero, respetuoso, pero responsable, donde lo que platicáramos ahí no fuera sencillamente quedar más amigos y compartir un café y pasar un tiempo alegre, sino que lo que platicáramos ahí trajera consecuencias de hechos concretos que fueran resolviendo los problemas que ha señalado Jorge y otros que no hemos tocado todavía. Pero eso no se ha dado y eso va generando frustración, y es una frustración que se viene arrastrando ya desde hace algún tiempo, en la medida que los problemas, en lugar de resolverse, se agravan y que la situación económica se vuelve más angustiante. Lo que está diciendo Javier Simán es lo que hemos venido diciendo nosotros durante todo este periodo. O sea, que tenemos que empezar a tomar decisiones, a hacer compromisos y a ejecutar acciones que al menos empiecen a resolver los problemas nacionales y den la pauta de que se ve la luz al final del túnel. Pero aquí vamos de tropiezo en tropiezo, de tumbo en tumbo, de conflicto en conflicto, de escándalo en escándalo. Todos los días nos desayunamos un problema. Ya perdimos la capacidad de asombrarnos ante las cosas que vemos y los problemas ahí continúan. Es como el alcohólico, ¿verdad? Que dice, bueno, tengo un problema, voy a beber y tal vez mañana se resuelve, pero mañana se levanta con goma y el problema ahí está y quizás se hizo más grave precisamente por el problema del alcoholismo. Esto es lo que le está sucediendo al país y yo creo que eso es lo que tenemos que romper, tiene que cambiar, pero tiene que haber sinceridad, tiene que haber un reconocimiento que tenemos un problema. Como señalaba Coqui, decir, miren señores, la cosa no está bien. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo resultado.
algo hay que cambiar, algo hay que hacer diferente. Nosotros constantemente venimos haciendo propuestas. Las propuestas caen en oídos sordos, o no les interesa, o lo que nosotros proponemos, digamos, tiene una visión diferente a la visión y al interés que tiene el gobierno. Y entonces ahí hay un choque de realidades que todavía no se ha podido resolver. Pero eso hay que hacerlo, porque ya el país no aguanta mucho más en esta situación. El país de menor crecimiento, de menor grado de inversión, en que vamos en retroceso a un nivel de endeudamiento enorme, donde la seguridad obliga ya hasta niños y adolescentes a migrar y a correr riesgos que no debería de correr ningún salvadoreño. Creo yo que son cosas que deben de motivarnos a tomar con seriedad y con responsabilidad las acciones que debemos hacer para resolver los problemas nacionales. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos y vamos a hablar acerca del llamado alcalde de los Estados Unidos que viene a echar la mano para combatir la criminalidad en este país. Ya volvemos. I find it very disappointing that you're not discussing the fact that 93% of blacks in America are killed by other blacks. Bueno, él es Rudy Giuliani, fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. Es también ex precandidato presidencial republicano. Corrió por la nominación de su partido en 2008 en las elecciones que Mitt Romney perdió frente al presidente Obama. Es también recordado por su papel durante los días inmediatos a los ataques del 11 de septiembre de 2001, por el liderazgo mostrado y la seguridad que transmitió a los neoyorquinos. De hecho, historiadores como Vincent Canato creen que el legado de Giuliani tiene que ver más con su actuación del 9/11. Giuliani dice, dejó una ciudad mejor que la que encontró 8 años atrás, más segura y más próspera. Una faceta más desconocida de Giuliani fue colaborar en la baja de los índices de criminalidad en Nueva York junto al comisionado de policía Bill Bratton. Ambos persiguieron una política de intensa actividad policial, no permitiendo impunidad ni en faltas menores a la ley. Todo basado en la teoría de la ventana rota. Giuliani también fue fiscal federal durante los llamados juicios de la mafia en los 80, desarmó a las 5 familias remanentes de la Cosa Nostra, acusados de negocios ilícitos, extorsión y asesinatos a sueldo, en lo que la revista Time llamó el caso de los casos, judicialmente hablando, el golpe más fuerte a la mafia desde la barrida a su alto mando en 1943. Y ese es el hombre que ANEP ahora cree puede echarle la mano a este gobierno y a nuestra república. Señor Dabú, ustedes han tenido reuniones con el equipo de Rudolph Giuliani. ¿En qué cree usted él, o qué le ha dicho él, cómo nos puede ayudar? A ver, efectivamente, hace menos de un mes yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con el alcalde Giuliani en Estados Unidos y platicamos un poco de la realidad del país. Quiero decirte que nosotros hemos estado compartiendo información con ellos y su equipo sobre cómo estamos, qué está sucediendo en el país, cuáles son las tasas de criminalidad, qué es lo que está sucediendo. Y el ejercicio que él realiza es el siguiente. Él tiene un equipo de exfiscales, investigadores, policías, asesores. Ese equipo viene al país, se entrevista con la fiscalía, con la policía, con seguridad, con el Consejo de Seguridad, con las autoridades, recoge insumos, información, legislación, índices, todo lo que se tiene. Y ellos con toda esa información y su experiencia te hacen una propuesta que tiene que ver con cómo hacer el mejor uso de los recursos humanos, tecnológicos y técnicos que tiene, qué nuevas modificaciones tecnológicas se debería tener para el tema de la información, que para ellos la información es extremadamente valiosa. ¿Cómo puedes tú tener una mejor coordinación entre las instituciones que tienen que ver con la seguridad del país? ¿Cómo tus leyes actuales responden a tu realidad actual? Fíjate que fue una cena bastante interesante y él contó muchas cosas, pero había algunas que a mí creo que vale la pena mencionarlas. Él decía, miren, por años en Nueva York sabíamos que la mayor cantidad de asesinatos se daban en el metro de Nueva York. Y entonces todos los alcaldes decían, voy a poner un policía en cada vagón del metro de Nueva York. Y lo hacían, pero los crímenes no bajaban. Nosotros, él fue
una de las personas que manejaba las estadísticas del FBI en Estados Unidos decía, miren, eso se tiene que ocupar 24 horas después, no 24 meses después, porque la información después de algún tiempo ya no tiene sentido. Entonces, cada jueves, él tenía una reunión con el equipo, miembros del equipo que van a venir a El Salvador, y decían, ok, esto es lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer esta semana? O sea, el plan se modificaba si era necesario cada semana para ir respondiendo. Y en el caso del Metro de Nueva York, resulta que de todos los asesinatos, más del 70% no eran en el tren, eran en la plataforma. Si es que están haciendo los policías en el tren, bajaban los policías a la plataforma. El crimen se reducía a 2 días, luego se le pasaba dentro de los trenes, lo volvía a meter adentro de los trenes, hasta que lo sacó del Metro de Nueva York. Los vehículos en Nueva York se robaban en el sur de Nueva York, en 2 condados. ¿Por qué razón? Porque de ahí estaba un puente a 30 minutos de donde salían y él ya no los podía perseguir. Pues mandó las fuerzas a ese lugar porque ahí era donde se estaban robando los vehículos. Y se le movieron para otro lado y 24 horas después estaba encima de ellos. Entonces, yo lo dije ayer en la conferencia y lo repito ahora, puede ser que la realidad de Nueva York en términos financieros, de la delincuencia, no sea la misma de El Salvador, pero las buenas prácticas, las estrategias exitosas y las ideas y la voluntad es algo que creo que nosotros podemos utilizar como país. Él, dentro de las cosas que tú mencionabas también en el currículum del señor Giuliani, él desarmó la mafia italiana en Nueva York. Hizo un trabajo extremadamente exitoso, que por cierto puede ser algo muy similar al problema que tenemos en el país. Aquí no le llamamos así, le llamamos Mara, le llamamos como tú quieras, pero él fue extremadamente exitoso en ese proyecto y haciendo las cosas, digamos, con una visión estratégica, con información. Él validó un programa que ya en El Salvador lo están empezando a conocer, que se llama Comstat, que es un programa que te mantiene información. Lo que pasa es que tú necesitas tener la información y utilizar la información. Y yo creo que él nos puede ayudar en tener la información, pero principalmente en cómo utilizar esa información de cara a disminuir los índices de impunidad, a disminuir el crimen, a disminuir la delincuencia. Tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos la voluntad, como lo hemos hecho antes, de ayudar y ahora con este proyecto. Y te quiero aclarar algo que es bien importante. Esto no queremos que sea de ANEP, queremos que sea de todos. Queremos que el Consejo de Seguridad, donde ya fue presentado, porque esta propuesta se presentó antes de ser expuesta públicamente, se discutió con el ministro de Seguridad, se discutió con el fiscal general de la República y se llevó al seno del Consejo, que el Consejo escuche, que el Consejo opine, que el Consejo brinde información y que haga suyo este proyecto, porque al final este es algo que el país en su conjunto necesita y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar. Antes de pasar a esas interioridades, señor cardenal, ¿el alcalde Giuliani tiene ya información de base o preliminar que ustedes le hayan pasado para que él entendiera un poco la realidad de nuestro país? Bueno, él tiene alguna información general y desde que empezamos a conversar con él, él ha ido recabando más información todavía, información que está accesible a cualquiera que quiera tomarla. Yo quería enfatizar el hecho de que esta es una excelente oportunidad de demostrar que se puede trabajar juntos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para traer esta propuesta a la mesa de este asesor o este consultor que nos venga a ayudar a poner, digamos, en perspectiva este problema de la seguridad. Y creemos que lo importante es no solo lo que él nos va a venir a decir, sino el ejercicio de lograrnos poner de acuerdo todos los sectores que no estamos del lado de la delincuencia, que incluye el gobierno. Y eso es importante. Pero creo yo que él está trabajando, además otro tema que había quedado de lado, es el hecho de que él ya está trabajando en Guatemala. Hay un proyecto propiciado por los Estados Unidos de Norteamérica en el cual habla de que ellos están preocupados por su seguridad nacional en términos que se demuestran por la migración y la falta de control sobre sus fronteras, que tiene una serie de implicaciones adicionales a solo los migrantes, sino que por ahí les pueden meter cualquier tipo de armas o plagas o células terroristas
que vulneran su sentimiento de seguridad. Entonces, ellos proponen que el problema de las fronteras en el área de Centroamérica tiene como tres partícipes, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Y les interesa ver esto en conjunto. Guatemala ya contrató al señor Giuliani para que les ayude en este proyecto. Honduras está platicando con él para también llegar a un entendimiento con él. Si Guatemala y Honduras lo contratan y su programa, a nosotros no nos queda duda de que puede ser muy exitoso. A la hora que apriete la delincuencia, así como sucedió en Nueva York, cuando la apretó en Nueva York, se quejaba New Jersey y los estados aledaños de que los delincuentes estaban migrando hacia sus estados y que la delincuencia para ellos había aumentado. Nosotros podemos ser el suburbio de Nueva York, somos el suburbio de Guatemala y de Honduras, que a la hora que ellos tengan un plan efectivo y nosotros no, el problema delincuencial para nosotros se nos puede complicar. Entonces vemos un momento histórico, una ventana de oportunidad importante en el hecho de que se esté trabajando en Honduras y en Guatemala y que nosotros podamos ser parte de este esfuerzo regional, que inclusive, creo yo, será bien visto por los mismos Estados Unidos de Norteamérica para tratar de mejorar este problema que nos involucra, nos compete y nos interesa a todos, a ellos por la seguridad de sus fronteras y a nosotros por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos para que no tengan que emigrar. Entonces, el hecho de venir a recopilar más información, él ya tiene información, ya tiene una idea general, pero tiene que venir a profundizar en esa información, a conocer a los participantes, a ver las instituciones, cómo funcionan entre sí, si hay coordinación o no, si las leyes son adecuadas para las realidades que vivimos, que esa es una situación que también hemos venido señalando, que tenemos leyes para suizos cuando nuestra realidad es salvadoreña. Entonces, este tipo de cosas es el trabajo inicial que él haría para conformar una especie de diagnóstico. O sea, nosotros sabemos de lo que padecemos, porque tenemos calentura, nos duele la cabeza, los huesos, pero no sabemos si es chikungunya, si es dengue, si Dios no quiera fuera SIDA o otra enfermedad más grave. Y esto es lo que viene este consultor a ayudarnos a determinar con mayor exactitud. El diagnóstico y una propuesta de acciones de tratamiento a esa enfermedad. Y él nos va a decir, bueno, esto es, en mi opinión, en la opinión de los expertos, lo que ustedes deberían de hacer. Y es una opinión independiente, experta, que creo yo que debemos de aprovechar y que nos puede dar la oportunidad a toda la sociedad de trabajar juntos en resolver un problema nacional que nos afecta a todos. Y tuyo que en este momento no arrojó una idea preliminar de por dónde le entraría de primer momento. Bueno, hay ideas generales que creo yo que es de todos conocidos por lógica, pues, ¿verdad? Pero creo que mejor esperar a que las diga, a que las señale él en su diagnóstico preliminar para no herir susceptibilidades de qué es lo que se tiene que hacer, porque aquí, lamentablemente, somos como muy cuidadosos o muy protectores de nuestro metro cuadrado, y entonces si se señala, miren, fíjense que en la policía hay este problema, en lugar de ver, bueno, este me está ayudando a resolver este problema que yo tengo, puede sentirse por parte de algunos, me están criticando mi labor, o aquí a mí me están poniendo en el banquillo de los acusados, cosa que no es la última de nuestras intenciones. Aquí la cosa es que las instituciones funcionen, que las leyes sean adecuadas para las realidades que tenemos, que los delincuentes sean perseguidos, que la impunidad sea eliminada, porque la impunidad es la reina que promueve cada vez más delincuencia, y que los salvadoreños tengamos mejor calidad de vida y este problema de la inseguridad de una vez por todas se empiece a resolver de manera permanente. El ministro Lara ayer también en la conferencia daba unas declaraciones y decía algo, parafraseando a Albert Einstein, que no podíamos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Esta traída del alcalde Giuliani a El Salvador está siendo costeada por parte de la empresa privada. En privado, ¿esto es como un reconocimiento a que lo que se está haciendo en planes de seguridad no funciona o no es suficiente? Esto creo que es un aporte, una vez más, de parte del sector privado a las soluciones del país. No solo lo hacemos en documentos, en ideas o en
en propuestas específicas, sino yo creo que esto es bien importante. Si tú tienes un problema y has intentado resolverlo sin tener los mejores resultados, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda de afuera. Yo creo que todos aquí estamos contaminados con la realidad en la que vivimos y puede venir alguien de fuera que ve las cosas de una manera más clara, más independiente, sin sesgos, sin corazón, solo con cabeza, y eso te puede dar opciones buenas. Aparte de los oficiales y algunas de las autoridades superiores que están sentadas en el Consejo de Seguridad, nadie tiene experiencia en seguridad. Nosotros no tenemos experiencia en seguridad. Hemos hecho proyectos exitosos en seguridad, sí, pero no somos expertos en seguridad. Yo no creo que ninguna de las personas que esté en calidad personal o institucional ahí sean expertos. Si así fuera, entonces aquí estaríamos súper bien. Somos gente de buena voluntad, todos los que están ahí, que queremos que el país salga adelante. Hay que buscar la ayuda necesaria y creemos que en este caso el aporte que el sector privado está haciendo, ese es el objetivo. Llevar y brindar a la mesa una idea, una propuesta que se escuche, que la gente entienda qué se hizo, qué se está haciendo en Guatemala. Luis me comentó Guatemala y Honduras. Él está trabajando ahorita con Colombia. Él estuvo trabajando en Colombia bastante tiempo, inclusive en México, aunque en México no necesariamente se tuvieron buenos resultados porque las personas a cargo se fueron cambiando y se fue distorsionando lo que se estaba haciendo, y hay que decirlo. Donde se han seguido las recomendaciones, los resultados han sido mejores. Cada quien tiene la decisión de, mire, me gusta, mire, no me gusta, pero hay que tener por lo menos la propuesta sobre la mesa. Y eso es lo que hacemos. Ahora, esto, dice usted, se discutió en el Consejo de Seguridad. Se presentó. Imagino que tuvo la aprobación de todos, pero la aprobación más importante, ¿tuvieron ustedes comunicación directa o a través de un emisario especial de parte del presidente Sánchez Serén diciendo, ok, denle? A ver, antes de yo firmar contrato, de presentar en el Consejo, nuestra primera reunión fue con el ministro de Seguridad, con el viceministro de Seguridad, con el fiscal general de la República y con otra persona de la Fiscalía, y se les presentó el proyecto. Porque esto no es para que nos vengan a hablar a ti y a mí. O sea, está bien que nos cuenten y qué bueno aprender, pero esto es para que ayude a las instituciones. Si las instituciones no quieren que se les ayude, es difícil. Y les dijimos, miren, nosotros estamos dispuestos a hacer la inversión, pero esto es, lo quieren ustedes, les parece que esté bien. Cuando ellos nos dieron el aval, se presentó al Consejo. Miren, en el Consejo no se han dado todos los detalles porque no hay espacio, no hubo espacio, y se pretende dar todos los detalles, pero mientras no se hicieran los primeros pasos, no se puede. Pero ya se presentó en el Consejo, se dijo que se tenía esta oportunidad y la gente lo vio con buenos ojos. Entonces ya con esos dos procedimientos ordenados y correctos, nosotros podemos pasar ayer ya a informarlo públicamente, porque lo que se espera es que en un mes estén ya aquí ese equipo de expertos ya trabajando aquí con las instituciones. Así que sí se discutió, sí se presentó al seno del Consejo, y ahorita estamos esperando en Dios que cuando ellos estén aquí, que nuestras instituciones platiquen, dialoguen, hablen, busquen ayuda. Si esto es como que tú vayas a un médico porque te sentís mal, ¿y qué le duele? Solo aquí, solo ahí le duele, sí, te duele por otro lado, pero no estás... La idea de esto es, ocupemos a un experto para que nos dé recomendaciones. Después podemos decidir como país qué hacemos y qué no hacemos, pero hagamos bien el trabajo, el país necesita eso. ¿Del presidente Sánchez Serén entonces recibieron comunicación ustedes? No directamente, sino que a través de su ministro, del ministro de Seguridad. Y por otra parte, indispensable contar con la participación del fiscal general de la República, porque uno de los problemas que hemos venido señalando, además de la, desconfianza que existe de la población hacia las autoridades de seguridad, que hay que resolverlo, es una falta o una inadecuada coordinación entre los entes que tienen que ver con la seguridad pública. Porque vemos que si la Fiscalía es la que dirige institucionalmente la investigación del delito, y la Fiscalía y la Policía no tienen
una relación fluida. Giuliani decía que él había sido fiscal y después pasó a ser alcalde. El alcalde controla en Estados Unidos a un comisionado de policía. Entonces él obligaba a reuniones entre los district attorneys, los fiscales, y la policía, a reuniones permanentes, semanales, como dice Jorge, para que de esa manera se coordinaran bien los esfuerzos, se presentaran los casos y no hubiera frustración de que se están presentando casos que no se pueden ganar o se está capturando gente que va a salir libre a las 72 horas, que es una situación que estamos viviendo aquí. Entonces, era importante tener la participación del fiscal general de la República para que esa coordinación que se necesita, que es indispensable para que estos procesos tengan éxito, se pueda llevar a cabo. Una vez hecho esto, es una especie de oferta o presentación que se le hace a la nación, porque si bien el Consejo Nacional de Seguridad Pública va a tocar otros temas, porque esta es una cosa que también se mencionó el día de ayer, y dicen, bueno, esto va a hacer que el Consejo quede obsoleto y que se aparte. No, pero es que la seguridad tiene varios componentes. Tiene el componente de la prevención, ese hay que trabajarlo. Tiene el componente que creo yo que es, digamos, el primero que debe de implementarse, que es el que tiene que ver con la represión del delito, con la recuperación de los territorios, con el combate a la impunidad, a esa sensación de que los delincuentes son los dueños del país y que pueden hacer lo que les dé la gana y no tienen ninguna consecuencia. Después vienen otros procesos de rehabilitación, de reinserción, de buscar cómo la sociedad se convierte en una sociedad libre de violencia, que sea más armónica y tener una legislación adecuada. Son varios procesos. Nosotros estamos ofreciendo nuestro apoyo, nuestra contribución para contratar a un experto que nos ayude en lo más urgente, que es la represión, para que la gente pueda sentir un alivio de que puede vivir en paz, que puede ir a su colonia sin que lo renteen, que puede distribuir sus productos sin que lo estén extorsionando y que puede trabajar y vivir de una manera más tranquila. Okay. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa y ya volvemos en minutos. Bueno, llegamos ya casi al final del programa. Antes de darle espacio para la última reflexión, tenemos un poco más de 2 minutos. Hay una pregunta en el Twitter y es una pregunta recurrente. Ellos dicen, ¿quién va a costear traer al alcalde Giuliani? Bueno, el sector privado está haciendo un importante sacrificio para pagar los costos de toda esta asesoría del señor Giuliani, las visitas que él va a tener. Nosotros esperamos... La primera visita es su equipo de trabajo, ¿verdad? Quien era su mano derecha en el tema de policíaco, investigadores, fiscales, etcétera. Ese es el primer equipo que viene en enero. Se quedan unos días acá en el país, recogen información, se regresan a Nueva York, trabajan allá, no me han dado exactamente, pero entre 2 y 3 meses de trabajo. Y luego viene el señor Giuliani con su equipo también a hacer una entrega oficial, digamos, al país de la propuesta. Eso el sector privado va a cubrir con los gastos de todo eso que te acabo de mencionar. Ya después, si los salvadoreños, si las instituciones nos gusta lo que estamos escuchando, eso hay que discutirlo y hay que ver qué es lo que se va a hacer al respecto. Pero eso, yo no quiero cruzar el río antes de llegar. Hemos hecho el trabajo ahorita. Quiero decirte que personalmente llevo más de un mes negociando y dialogando con ellos y si bien es cierto ya hemos llegado a un acuerdo de hacerlo, todavía estamos en el proceso, pero el sector privado será responsable de esto. Señor Krasner, una última reflexión. Bueno, que yo creo que tenemos una oportunidad de oro que no debemos de desaprovechar, que hagamos este esfuerzo de ponernos de acuerdo en un problema que nos afecta a todos y que es importante la participación de todos para resolverlo. Que aquí ya dejemos atrás aquellas cosas que nos separan y que nos dividen, que son en las que nos hemos concentrado, y que entendamos que el país es de todos, que el país es el barco en el que todos navegamos y que nos conviene a todos resolver estos problemas. Que dejemos atrás la Guerra Fría y el conflicto armado, que pareciera que nada más lo trasladamos del campo político, del campo militar al campo político, y que por eso no prosperamos, por eso no nos ponemos de acuerdo. Tenemos una oportunidad
aprovechémoslo, todos demos nuestra cuota de sacrificio, la que nos corresponda, al que sea poquito a poquito y el que te toque más, pero que entendamos que eso es indispensable para que este problema, este cáncer de la inseguridad que estamos viviendo se empiece a resolver. Y estoy seguro que podemos hacerlo si queremos. Coincide, nos quedamos, caballeros. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en Muchísimas República. gracias. A ustedes, amigos en casa, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.